Será esta una brevísima reflexión, una especie de puente que nos permite ingresar lo más rápido que sea posible en la conversación que tendremos en instantes con un calificadísimo amigo sobre los enormes desafíos que la comunicación moderna nos impone. Quizás ningún otro tema haya ocupado tanto espacio de nuestra atención durante los más de 4 años que llevamos haciendo esta conversación dominical que el valor de la palabra y de la verdad en la era contemporánea. Lo hacemos porque estamos convencidos de que en ese territorio, hoy dominado por el espectro de la virtualidad, se juega en gran medida el presente y sobre todo el futuro de la humanidad. Hemos intentado, sobre todo, entender. Intentamos escapar al facilismo de la opinión, de las sentencias morales, de la mera repetición de consignas. Para cumplir con ese objetivo, de lo que más nos hemos cuidado ha sido de nuestras propias certezas. Salvo aquellos principios que consideramos inalienables, como el respeto a la vida, la libertad y la democracia, intentamos escapar a todo dogmatismo. Escuchamos para aprender. Si hay una trampa a la que le tememos, es a la trampa de las definiciones absolutas. Si alguna vez dejamos de hacernos preguntas, será nuestro final. Equivocarnos puede ser. Levantar el dedo inquisitor, no nos sale. Quizá en ese sentido estemos fuera de época, pero esa es nuestra elección. Preferimos el error a la arrogancia, la duda a la altanería. En estos días, en los que volvemos a chocar con las mismas y trillados problemas argentinos, que asoman otra vez los fantasmas del fracaso y la desilusión, con todo lo que nos pesa la repetición, más nos pesa el espíritu altanero de los que parlotean sin titubear, de los que la tienen siempre clara, desde el compracampeón hasta los que olfatean olor a default, y mucho más de los que nos auguran el mismo camino que ya hemos probado, los que imaginan que hay un helicóptero calentando motores. El negocio del fracaso sigue siendo rentable en la Argentina. Somos expertos en política forense. Incluso se percibió en los últimos días cierta euforia derrotista, como si las cosas se hubieran acomodado nuevamente. No solo los políticos oportunistas están enviciados, también hay un retorno a lo conocido en las polémicas periodísticas. La sangre llama. De la arrogancia insustancial de los internautas oficialistas nos deslizamos rápidamente a la algarabía de los agoreros. Otra vez se llenaron las pantallas de entusiastas sepultureros. Por suerte, ahora emerge lo que todos sospechábamos. En la bajada, ahora emerge lo que todos sospechábamos. En la bajada se ven los detalles que la subida suele ocultar. Estamos ante un gobierno en graves problemas. Pero no es solo el destino del experimento libertario lo que está en juego. Si no aparecen fuerzas con férrea voluntad de construir consensos, si se vuelve a probar con la extrema polarización, no habrá buenas noticias. El centro no es solo una definición de carácter partidista, expresa la voluntad de acordar entre distintos. Por eso es tan difícil de lograr, sobre todo en estos tiempos de pasta o pollo, cuando el razonamiento predominante es vencer o morir. No estamos hablando desde el buenismo, no somos almas bellas que mendigan concordia. Nos ponemos en el lugar del puro pragmatismo. Un país partido, compitiendo por el monopolio de la razón, es un país sin destino. Los extremistas nos arruinan. Desde este espacio seguiremos apostando por la conversación, por entender. La duda no es una jactancia, es un método que contempla la posibilidad de disentir, de ceder y de acordar. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
Buen mediodía de domingo. Estamos entre que llueve y que no llueve. Estamos con esta primavera que amenaza con llegar, pero todavía se resiste un poquito el invierno. Bueno, muy bien. Y acá, como siempre, en nuestro puesto que tanto nos gusta, de esta radio maravillosa, en este programa que tanto queremos. Yo voy a hacer lo que de siempre. Primero saludar a mis compañeros de mesa, a mi amigo el poeta, el filósofo, Santiago Kovadlov. Hola, Buen día, Jorge, Santiago. buen día. Y a Mónica ¿Cómo le Ferreira. va? ¿Qué tal? ¡Feliz primavera! Eso, hoy es el día de la primavera. Sí. Ya, Así es. ya, No parece, ya. pero hace fuerza el No, sol sí, igual. sí, Pero no es Está como pariendo la primavera. transición. Ahí está, ese es el Pariendo verbo. la Ahí Ah, está, estamos en me un gustó. momento pediátrico. Eso. ¿No? Está por nacer la criatura. Bueno, estamos ¿Cómo va, Mónica? asistiendo. Muy bien, muy Presentamos bien. formalmente el programa. ¿Cómo Hacelo no? bien, por favor, Sí, no como yo. no, pero por favor, estamos compartiendo con ustedes otra edición de Haciendo Pie aquí en la 1110. Les damos la bienvenida y el equipo con el que vamos a estar acompañándolos en esta mañana. En la operación técnica, Gabriela Garrido, coordinación de aire, Agustín Sarabi, producción, Gabriel Matera, producción general, Mechita Laguna, coordinación artística, Raquel Aparicio, locución, Mónica Ferreira. Como siempre, los invitamos a lo largo del programa para que nos dejen su mensaje. Pueden hacerlo solamente escrito, no se olviden de dejar su nombre y contarnos desde dónde nos escuchan al 11 36 99 86 60. Les repito, 11 36 99 86 60, y como siempre les dejo la recomendación para que lo sigan a Jorge. Lo pueden buscar en la red social X, su perfil es @Jorge Sigal. Y así comenzábamos Haciendo Pie con esta canción de Yves Montand, La Bicicleta. Haciendo pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas. Es un referente indiscutido del mundo publicitario y de la innovación. Fundador directivo de New Creative Science. Fue el socio fundador de MADRE, una de las agencias más importantes de la región. Además, es asesor de comunicación de la NASA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados y del proceso de pacificación de la FARC en Colombia. Ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Bayala. Hola, Carlos, un placer saludarte. Santiago y Jorge te saludan desde el estudio. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola Santiago, hola Jorge, es un placer y un honor. Ya hemos hablado en algún momento Así es. y no Sí. saben la alegría que me da este reencuentro. Qué hermosa palabra usás. Nosotros sentimos eso recíprocamente, la alegría del encuentro. Bueno, En un momento tan Sí. raro, ¿no? Del mundo en el de tantos desencuentros. De alguna manera me parece que es una buena cosa. Así es. Bueno, Carlos, tenemos muchísimos temas con Muy Santiago que nos interesan particularmente a hablar con vos. A ver, Santiago, ¿empiezo yo? ¿Cómo no? Comenzar porque realmente creo que vamos a tener muchas coincidencias en las prioridades. Yo solo quiero decirte esto. Estamos Sí. ante un hombre al que Aristóteles reconocería como un prójimo. Bueno, Después me explico. Dios mío, qué buen comienzo, gracias. bueno, Carlos, hay muchas definiciones que vos mismos has dado en estos días, tu visita a Buenos Aires. Una de ellas es: la democracia está enferma. Y me parece que en un experto en comunicación, que además tiene una rara característica, esto va por mi cuenta, que es que conserva la esperanza, que cree que es posible cambiar las cosas, me gustaría empezar por ahí. La democracia está enferma, ¿qué hacemos? Hay algo que a mí me pasa con la temperatura. Viste que uno dice que la temperatura para sobrevivir no es 0 y la temperatura de la fiebre 39. La temperatura para sobrevivir es 36, 35.8 y creo que la naturaleza misma de nuestro cuerpo, de nuestro planeta, nos dice que hay medianías que es importante considerar y
Y creo que cuando hablo de una enfermedad, hablo de la pérdida de esa situación media, ¿no? De esa situación no ambigua, no tibia, de Ujú. esa situación natural, en donde nosotros podemos considerarnos los unos a los otros en posibilidad o en capacidad de debatir, de discutir, de disentir, eh, sin violencia, sin descalificaciones terribles. Ahí es donde creo que la enfermedad de la democracia empezó de alguna manera a desparramarse por el mundo. Esto viene desde antes de COVID, Ujú. pero es sin dudas una enfermedad global que nos ha hecho perder esa temperatura lógica, te diría. Esa es mi sensación. Me pregunto la de ustedes. Bueno, nosotros vivimos predicando esto justamente en el espacio que nos toca, acá en esta conversación que tenemos todos los domingos. No es una posición optimista, diría yo. Utilizo el término esperanza, que le gusta a Santiago, porque me parece que es eso. Es trabajamos para que las cosas cambien. Es decir, entonces yo añadiría a lo que ha dicho Carlos y a lo que estás diciendo, Jorge, que el sentido del matiz, del término medio, de ese punto de inflexión donde alejados de los extremos, más que estar en un sitio de equilibrio inamovible, estamos en un sitio donde el equilibrio es permanentemente buscado, Ujú. permanentemente anhelado, permanentemente sentido como simultáneamente necesario y frágil, me lleva a pensar que la respuesta que Carlos nos está dando en relación a tu pregunta, si la democracia está enferma, que fue una afirmación de él en un reportaje reciente, encuentras precisamente sentido porque su temperatura es extrema. Y entonces, Carlos, la pregunta que quiero yo empezar por hacerte, cuando te caracterizo como aristotélico, y ahora voy a la definición, es por qué a la vez decís que el mundo se parece, esto lo has dicho, el mundo se parece cada vez más a la Argentina. ¿Extenderías tu diagnóstico clínico? Santiago, me parece que es una situación temporal, como toda enfermedad que uno espera que no sea de por vida. Creo que Argentina ha experimentado estos atisbos de furia y de descontrol muchas veces en la historia reciente, siendo un país tan joven. Nos hemos ido de un banquinazo al otro, nos hemos ido de un extremo a otro, y creo que Estados Unidos se ha parecido mucho más a la Argentina en estos últimos años que nunca. Ujú. Y me pasaba de tener una conversación con una persona en Estados Unidos a la que le decía, sé perfectamente el problema que van a tener con Trump, porque en cierto modo nosotros tuvimos ese problema con figuras como Perón, Mm. que siendo en principio parecieran muy distintas, tienen algunos sesgos similares respecto de lo que le dejaron impreso a la sociedad. Le Ujú. dejaron en la memoria una serie de contradicciones muy, muy fuertes. Algunas impresiones para algunos muy positivas, otros para muy terribles, pero persistentes con el tiempo. Ese es el miedo más grande que tengo de los Estados Unidos hoy. ¿Cómo Ujú. va a persistir la figura de Trump después de Trump? Es una pregunta que me hago con cierto miedo. Pero ¿dónde va mi esperanza para no quedar, para Ajá. cerrar la idea ahí, Santiago? Mi esperanza de alguna manera tiene que ver con que hay una parte del mundo llamada Europa que es la más débil en este momento de todo Así el es. asunto. Parece mentira, pero estamos hablando como de una abuela, de un abuelo que está muy frágil y, y creo yo que estamos de vuelta reconsiderando, che, había cosas, y te lo digo desde Gran Bretaña porque post-Brexit hay muchos ingleses que están diciendo, ¿te das cuenta de lo que nos salimos y dónde estamos asociándonos en este momento? Ujú. Y ese es un reconocimiento muy fuerte y Europa de algún modo posiblemente esté uniéndose a partir de esa orfandad que está teniendo Estados Unidos. Carlos, una de las cosas que más nos inquiete, que más hemos trabajado, hoy lo decíamos un poco en la introducción de este programa, en este espacio, una de las cosas de las que más hemos hablado, es de que estamos en una época donde la palabra, se desliza con demasiada liviandad y rapidez. Bueno, esto tiene que ver con con los medios con los que contamos. Decimos más rápido las cosas de las que las pensamos. Esta sería mi explicación.
¿Hay un remedio para eso o eso nos lleva un poco al camino de la confrontación? Inevitable. Las redes son confrontación. Por lo menos hasta ahora son pura confrontación. Hay un debate, sí, primero estoy de acuerdo y me pregunto el rol de la ley acá. Yo creo que un rol que estamos de alguna manera no observando detenidamente es cómo puede hacer la ley, Sí. en el sentido más formal de esto, cómo puede hacer la ley para de alguna manera tomar cartas en este lugar. Uh-huh. ¿Cómo podemos legislar estas interacciones? Hoy tenemos a 7, 8, 9, 10 empresarios tecnológicos brillantes, poderosísimos y desaforados, Uh-huh. eh, con un sentido de la ética y del deber moral como humanos alejadísimo del business plan que tienen. Y el business plan que tienen es uno de conquista. Y fíjate, hay algunos ejemplos que yo veo en esto de la violencia en redes sociales. Elon Musk y Zuckerberg en un momento se desafiaron a través de las redes sociales a pelear, Uh-huh. en una jaula de no sé qué y todo eso. Y eso creó una opereta respecto de quién, de los dos y bueno, toda esa historia. Por supuesto que nunca se pelearon, porque ellos, mejor que nadie, saben que la estupidez que crearon es una especie de farsa en donde todos nos peleamos con todos, pero que no es una farsa para los usuarios, es una farsa para ellos que son los creadores. Uh-huh. Ellos sí saben la diferencia entre agarrarse a piñas en la realidad, que no lo hicieron nunca porque tenían los dos probablemente miedo, o alguno de los dos más miedo que el otro, quién sabe qué, pero sabían que era un sinsentido. Pero todos los usuarios no comparten eso. Muchos usuarios hoy de redes sociales no ven la diferencia entre la palabra violenta y el hecho que luego se consagra en violencia física en el mundo real. Uh-huh. Ahí es donde hay una enorme responsabilidad e irresponsabilidad de los autores de estas plataformas, y es la ley la que tiene que tomar cartas en esto y empezar a decir, esto hay que legislarlo, esto hay que regularlo. Europa, en ese sentido, hablando de Europa, está haciendo mucho, sobre todo en inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Y por qué Trump eligió visitar ahora al rey Carlos y encontrarse con tanta gente en esa cena tan aparatosa de Windsor de gente de inteligencia artificial? Porque Gran Bretaña, estando afuera del Brexit, es un lugar muchísimo más flexible para hacer lo que uno quiera con la inteligencia artificial, que es una herramienta de un enorme peligro futuro. Aquí estás tocando... Los tequis... Sí, por favor. Sí, perdón. Termina. No, los tequis están obsesionados con ir 2 o 3 pasos adelante de la ley hasta que la ley se avive, para decirlo de alguna manera en criollo. Esa es mi sensación. Yo creo Lo has que... definido, perdón, Sí, te aclaro esto, Santiago, sí, porque sí. lo ha dicho hace poquito con palabras muy claras. Tiene poca calle, dijo Carlos Bayala, con quien estamos hablando. Exactamente, Tu pregunta. tienen poca calle. Me parece que estamos, en tu descripción, delante de un mundo que es simultáneamente actual y primitivo, donde la modernidad o lo que podríamos llamar la vanguardia tecnológica y cierto arcaísmo mental, cierto primitivismo que consiste en concebir al otro o bien como un adversario a ser dominado y sometido, o bien como un aliado paradójico en ese campo de generar nuevas formas de dominio, remiten a un mundo donde esencialmente yo te quiero interrogar sobre esto. ¿Qué significa que hoy la ciencia, que aporta tantos elementos interesantes para caracterizar lo que dramáticamente sucede en el orden del cambio climático, sea desoída por las dirigencias políticas de países centrales, como si estuvieran emitiendo un punto de vista sin fundamento? ¿Dónde está para vos la significación de este retroceso en la comprensión de la ciencia como una disciplina que ya no tiene que aportar verdades desde el punto de vista de las políticas más autoritarias?
Qué bueno, Santiago, partir de la base de que algo que dijiste me resulta tan profundamente cierto respecto de lo actual y lo primitivo. Partir de esa base en este diálogo me hace más fácil toda la tarea siguiente en lo que vos estás diciendo al armado. Ujú. Yo tengo una definición de esas breves que por ahí son las criticables de hoy de las redes sociales, pero a ver si se comprende. Yo creo que a veces los hechos se esconden en el mundo actual, se esconden y los personajes se esconden detrás de una lupa. ¿Qué Ujú. quiero decir? Pareciera ser que Trump, cuanto más evidente es en sus intenciones eh, absurdas, obscenas, tiránicas, que se las ve, se las entiende y se las reconoce, cuanto más las vemos, menos las creemos. Entonces aparece un elemento acá que la ciencia tiene algo que evidentemente irrita estos tiempos, que es razones. Y va apilando razones, no emociones, va apilando razones, va teniendo cada vez más razón y va teniendo cada vez menos resonancia. Ujú, Entonces, ujú. pareciera haber una diferencia entre la razón y la resonancia. Mm. ¿Por qué? Porque la razón aburre, porque la razón representa lo que antes decía Jorge de que necesitas más tiempo para comprenderla, porque entristece, y en cambio el falso optimismo que generan las emociones populistas te dan un respiro. Y Mm. en una era, como definía, creo yo, Baudrillard, que hablaba de la Ujú. hipermedia y la hipercomunicación, Sí. en una era así, eso te da una pausa extraña, una pausa, un placebo que te dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente escuchamos hablar en un café que se acerca a vos y que sabés perfectamente en Estados Unidos que lo votó a Trump o que acá está de alguna manera apoyando políticas extremas que te dicen, no, no, yo de política prefiero no hablar. La verdad, hace mucho tiempo yo dejé de hablar. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que esa misma persona que opta por algo extremo, en el fondo siente que ni siquiera quiere reflexionar sobre esa decisión, porque es una decisión dolorosa, Claro. Mm. pues es una decisión dolorosa. Esa es mi sensación. Carlos, eh, una de las cosas que vos mencionaste ya es que la tecnología se adelantó a la ley. Es decir, tenemos una tecnología y no la tenemos, no la sabemos administrar o la administran quienes no deberían. Eso, ¿cómo se puede corregir? Por ejemplo, te pregunto, un tema que es escabroso. ¿Se puede ir a una legislación que diga el anonimato no? Porque el anonimato tiene mucho que ver con esto. Es decir, yo digo cualquier cosa y me amparo en que no pongo el cuerpo. Yo siempre recuerdo que los periodistas antes nos cuidábamos de decir cosas y sobre todo de escribirlas, porque en Argentina había un delito que era una calumnia e injuria, que gracias a Dios se logró derogar, pero bueno, nos hacías, tuvimos que cambiarlo por responsabilidad en lo que decimos. Hay un precio de lo que se dice que evidentemente no se está pagando con la misma moneda. Ujú. Hay una moneda virtual ahí que todavía no está operando en ese mundo en donde se dicen unas barbaridades tremendas. Yo mismo veía en una nota que di ahora en La Nación, Sí. cuando mirás los comentarios por un segundo, decís qué locura lo que algunas de estas cosas pueden inspirar, las emociones y demás, pero creo que los humanos nos hemos dado cuenta del funcionamiento de los trolls, de los bots, Ujú. de personas que por ahí están muy, muy exacerbadas en esos zócalos de Internet. Ujú. Y yo tengo la sensación de que hay figuras valientes en la política siempre. En la vida hay figuras valientes siempre, Ujú. que sostienen lo que piensan y creo que en la política le hemos dado demasiado fuerte a la política con un palo. Y creo que nos tenemos que reconciliar con la política, decir, che, démosle esperanza a alguna gente. Mira, yo te pongo algunos ejemplos de personas con las que me veo. Hace unos años fui a visitar por primera vez el barrio Padre Richardelli, que es la llamada Villa 1114 del Bajo Flores. Ujú. Y me acompañó una mujer llamada María Migliore, ministra en ese momento de Acción Social. María, eh, jovencísima, estaba desarrollando una actividad en este lugar en donde el peso de la política conocida como antes era tan bajo y el peso de la acción era tan alto
Y me llamó la atención una cosa, vimos todo el barrio, nos encontramos con referentes y demás, y ella me dijo, me tengo que ir. Y me di cuenta que al rato no aparecía ningún tuit ni ningún mensaje en redes sociales diciendo, estuvimos viendo el barrio, nada. Ajá. Había venido para darme una mano con eso. Y digo, che, qué refrescante es esto. Hay figuras en la generación que va de los 20 y pico a los 40 años de la futura política, Sí. que hay razones para creer desde ese lado. Verdaderamente lo siento, y que ya se han dado cuenta que la banquina que pisamos y el odio que se generó en los últimos 15 años, porque este odio no es nuevo, este odio viene, y ya lo sabemos, desde la época del kirchnerismo, hay muchísimo de ese atizar broncas, y las broncas que estamos viendo en este momento con este banquinazo son advertidas por un montón de gente que dice, no, 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 una cosa es la ruta, otra cosa es la banquina. Claro. Estamos conversando con Carlos Ayala. Nuestros oyentes se preguntarán, ¿es un hombre del campo de la publicidad? ¿Es un hombre del campo de la ciencia? ¿Es un analista político? ¿Es un filósofo? Acá vuelvo a Aristóteles. ¿Por qué lo mencionaba antes? Porque Aristóteles tiene una característica en toda su obra, que es el enlace, el parentesco que descubre entre distintos campos de reflexión, la biología y la metafísica, la psicología y la poética. Y a mí me parece, Carlos, que vos sos un hombre orquestal, pero en el mejor sentido del término, es decir, un hombre volcado hacia los parentescos temáticos. Encontrás enlaces entre distintas áreas de la realidad. Y uno de esos enlaces, que a mí me interesó muchísimo en tus declaraciones recientes, es el que te llevó a decir que detrás de este mundo convulsionado, donde las disonancias y las hostilidades mutuas están tan marcadas, sin embargo se puede advertir detrás de esta escena que hay países que están más unidos de lo que parece en el intento de darle más consistencia y más dignidad y más cuidado a la vida planetaria. ¿Por qué no nos contás algo sobre lo que te llevó a decir eso? Hay una organización, Santiago, hay una cantidad de organizaciones que funcionan detrás de escenas en donde hay colaboraciones y cooperaciones entre rusos, americanos, ingleses, japoneses y demás. La actividad espacial está llena de eso, está llena de cooperación y colaboración. Y, por ejemplo, hay un programa de defensa planetaria, como decís, ¿qué es eso?, que está constantemente velando por el futuro de todo el planeta y mirando el cielo y tratando de entender qué se está viniendo. Por ejemplo, una cosa que decías, Apophis es esta piedra gigante que tiene el tamaño del Burj Khalifa, y que podría perfectamente haber golpeado la Tierra. Va a pasar nada más que a 32.000 kilómetros de la Tierra el día 13 de diciembre del 2029. Va a pasar cerquísima, ese es el momento que más cerca va a pasar. Pero durante unos meses la vamos a ver, especialmente en el hemisferio norte, como una estrella muy grande, muy, muy luminosa, y vos decís, acá hay una colaboración de países que no tienen necesariamente en la superficie que ver con los otros, religiones distintas, creencias distintas, ideas políticas distintas, liderazgos distintos, y cuyos científicos están trabajando mano a mano porque se han puesto de acuerdo en algo. Y eso me parece maravilloso, que no importa de dónde vengas, hay una sensación de que todos esos saberes de la vida van juntos. Cuando decías, y me siento tan agradecido lo que decía Santiago respecto de lo orquestal, yo tomo el ejemplo de E.O. Wilson, el biólogo E.O. Wilson, que decía, que tiene un libro muy lindo que se llama Consiliencia, en donde él decía, comprender algo vale si lo comprendes desde una miríada de ángulos, desde diferentes lugares. Y lo que él hace es considerar que él como biólogo no sería lo que es si no hubiera estudiado poesía, si no hubiera comprendido la filosofía, si no le gustara la música, si no le gustaran las artes, si no hubiera leído a autores que lo conmovieron, si no supiera de Shakespeare. Y él durante todo ese libro Consiliencia hace lo que creo los románticos alemanes al principio hacían, que era en un mismo lugar muchas veces se encontraban Goethe, Humboldt, Schiller, Fichte, y ¿de qué hablaban? Y hablaban de todo eso. Claro, y creo parentesco. que nosotros nos hemos sobreespecializado. El parentesco.
el parentesco. Bueno, estamos hablando... Hay sí, un perdón, tema que me gustaría, dale. perdón, Jorge, si me Dale, permitís, Carlos. aclarar porque es importante. Ayer, en una nota que publicó en La Nación y que el otro día hablando con José del Río, Sí. hablábamos de Gaza y de Israel. Y esto me parece sumamente importante porque considero que hay una muy importante porción de la comunidad judía en el mundo que está condenando las acciones del Estado de Israel en Gaza. Y considero que lo hacen con una enorme responsabilidad y una enorme valentía. Creo, y hablaba de diferentes pensamientos. Harari habló claramente de que esto es contrariamente a lo que históricamente el pueblo judío ha representado, que es una luz de humanidad, de posibilidad, de creatividad, de pensamiento crítico, auténtico. Lo que está haciendo Israel de la mano de Netanyahu es atacar a su propio pueblo, atacar la esencia del propio pueblo, además de estar atacando y destrozando a un pueblo en Gaza. Y me parece que es parte de lo mismo que nosotros estábamos hablando. Y quiero aclararlo de esta manera, porque me parece que todas las cosas pueden caer en una variante o la otra cuando sos firme y profundo admirador de una cultura, y cuando ves que esa cultura, a través de una representación, creo yo, fraudulenta, se está haciendo, creo que tenemos que levantar la mano y decirlo. Esa es mi sensación y me parecía importante ese asterisco a lo que comentaba yo en esa nota. Claro. Me interesa su opinión, por supuesto. Bueno, tenemos nuestra opinión. Obviamente, una de las cosas que más nos gusta con Santiago es hablar de... tenemos que sentarnos a conversar sin prejuicios. Tenemos que tratar de dejar de lado los prejuicios. Este es un tema muy complejo, el que vos acabas de tocar. Es un tema muy difícil de abordar porque rápidamente se lleva a la simplificación. Lo estamos viendo en Europa, donde hay una ola de antisemitismo que también es real y es brutal. Tremendo. Y se ha identificado al judaísmo con el gobierno de Netanyahu. Bueno, en fin, creo que es un tema... Claro, pero aquí está subrayado tanto por vos, Jorge, como por Carlos, otro hecho fundamental, y es así. Israel no consiste en el gobierno de Netanyahu. Hay una fisura interna dentro del Estado judío que prueba que Israel en un aspecto sigue siendo representativa de esos ideales que Carlos mencionaba. Carlos, se nos está... Y lo ves en Tel Aviv y las protestas de Tel Aviv. En las protestas de Tel Aviv lo ves claramente. Es una maravilla de manifestación en un momento muy, muy duro. Me alegro encontrarnos. Más allá de que nos íbamos a encontrar personalmente, me alegro de haber tenido esta conversación de encuentro. Nosotros también, Carlos, te deseamos lo mejor. Sabemos que tuviste un pequeño inconveniente con tu hijo, por eso no pudiste estar en el piso, pero para nosotros es muy alentador poder conversar contigo. Así es, un verdadero estímulo. Pensar es una experiencia infrecuente y hoy hemos rompido, como se diría cuando uno era chico, hemos rompido esa apariencia de inviabilidad. Te mandamos un gran abrazo, Carlos. Me encanta. Un gran abrazo. ¿Me dejan hacer un anuncio nada más? Un anuncio último. 14, 15 y 16 de noviembre en la Universidad de Itela. Los espero, me encantaría que invitarlos a ustedes, pero también a los oyentes. Esto es por inscripción, pero a ustedes los voy a invitar. 14, 15 y 16 de noviembre en la Universidad de Itela vamos a hacer, junto con Florencio Nachetti, PAN, que es una reconsideración de qué significa la creatividad. Vamos a qué va a significar en el futuro. Vamos a difundirlo. Maravilloso. Y yo les voy a mandar datos. Por favor. Y a los oyentes les decimos, paso yo ahora a este chivo, que Carlos Bayala tiene un espacio en YouTube, se llama Bayala Gratis. Se lo recomendamos. Porque en Instagram. En Instagram, perdón. Bayala Gratis. Bueno, véanlo, escúchenlo porque es muy interesante. Siempre muy interesante, Carlos Bayala. Te mandamos un enorme abrazo. Un abrazo fraterno a los dos. Chao. Haciendo pie. Un espacio para la curiosidad. Es filósofa, escritora y docente. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y recibió su doctorado en Filosofía
en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado, entre otros, los libros Filosofía para Armar, 2014, Tiempo de Spinoza, 2023, y acaba de publicar su novedad, Los Impuros, Lecturas en el Desierto. Estamos ya en contacto con la filósofa Diana Sperling, a quien recibimos con mucha cordialidad. Hola, Diana. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Gozando de un domingo otoñal Claro. todavía. Lento tránsito hacia la primavera. Diana, estamos aquí, en nuestras manos tenemos Los Impuros, Lecturas en el Desierto, tu último libro, y muchas preguntas para hacerte y comentarios para pedirte acerca de este ensayo que es un recorrido por la Torá, le decimos a nuestros oyentes, por los 5 libros esenciales, básicos de la Biblia hebrea. Y la primera pregunta que creo que vale la pena hacerte para que nuestros oyentes se ubiquen es ¿por qué titulaste Los Impuros a tu libro? Sí, es un recorrido por la Torá, pero desde una perspectiva absolutamente actual. Me parece que es importante destacar que no es ni una lectura religiosa, ni tradicional, ni nada por el estilo, sino que uso las fuentes bíblicas de la misma manera que uso las fuentes trágicas o platónicas, para tratar de entender fenómenos que nos afectan hoy. Los impuros es un tema que vengo trabajando hace mucho tiempo. Siempre que se pregunta por qué el antisemitismo o el antijudaísmo, este fenómeno que ahora está tan abruptamente reciclado, digamos, no hay una respuesta unívoca. En general se invocan motivos sociológicos o históricos. Yo prefiero rascar un poco eso y tratar de ver, no desde lo anecdótico, sino desde la estructura, qué es lo que los judíos trae al mundo, digamos, que hace que resultemos tan odiosos o repudiables o no queridos, ¿no? Y me parece que lo que traemos es la mala nueva, la verdad evidente, que muchos no quieren ver, pero que es evidente, de que los seres humanos somos impuros, somos mezcla. Tenemos lo bueno y lo malo, tenemos lo generoso y lo egoísta, tenemos lo santo y lo demoníaco, si querés, pero que no hay tal cosa como una pureza impoluta que algunos alcanzan y entonces los demás estarían condenados porque no la tienen, sino que todos participamos, la condición humana es impura. Y los judíos lo desarrollan en sus fuentes, porque fíjate que todos los personajes, todos los protagonistas, no hay héroes en la Torá, todos los protagonistas son tipos comunes y corrientes que se mandan una enorme cantidad de macanas, que mienten, que traicionan, que son cobardes, y al mismo tiempo son capaces de actos de una nobleza maravillosa, de una gran generosidad, de amar en forma irrestricta al prójimo, de sentar las leyes que de hecho son las que rigen en nuestro mundo occidental, porque nuestra legislación ética viene mucho más de la fuente bíblica que de las fuentes griegas, ¿no? Así es. Entonces, si no fuéramos impuros, no necesitaríamos leyes. Hay aquí, Jorge, Sí. y creo que se advierte lo que Diana va diciendo, una concepción de la filosofía como algo que puede ser ejercido e interrogado siempre en función del presente. Es decir, que la tradición, en cualquiera de sus configuraciones, va a brindar al pensador contemporáneo la posibilidad de encontrar en esas fuentes un repertorio de recursos que permiten hablar de la actualidad y viceversa. Y esto es, a su vez, pregunto, antidogmático. Sí. Lo Completamente. contrario al dogmatismo. Claro. ¿Es Claro. así, Diana? Claro, sí.
Viste que, bueno, vieron ustedes que, por ejemplo, Nietzsche cuando habla de la historia, de los beneficios y los perjuicios de la historia para la vida, tiene un famoso texto, ¿no? Sí. Ujú. Él dice que una de las formas de hacer historia es la historia anticuaria, Ujú. que es venerar la antigüedad como algo perfecto y maravilloso que nunca más será. Otra es la historia monumental, donde todo lo antiguo es una especie de monumento impoluto y demás. Y él se pronuncia por una práctica de la historia que sea más eficaz, en el sentido de que si la historia tiene algo de positivo, es enseñarnos, dotarnos de herramientas para entender el presente y, como dicen ustedes, para interrogar el presente y para, de algún modo, poner en marcha acciones que tengan que ver con la tradición, pero que no la repitan en forma automática, sino que tomen lo bueno, que puedan discriminar, ¿no? Es- Aquello que nos sirve de la tradición y aquello que hay que modificar. Claro. Claro, al mismo tiempo uno puede advertir en lo que vas diciendo que entre pasado y presente hay una cierta contigüidad, una cierta posibilidad de decir que lo de ayer expresa lo de hoy y lo de hoy expresa de algún modo lo de ayer. ¿Tenés esta visión de la contigüidad que permite comprender el transcurso del tiempo no solo como propuesta de nuevas configuraciones en las que se manifiesta el pasado, sino también de ciertas estructuras constantes en la conducta humana? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el que nos ha enseñado mucho sobre eso es Freud, ¿no? Ujú. Me parece. En Ujú. el sentido de que esas capas que se van superponiendo, por ejemplo, en la evolución de un individuo, no es que hacen desaparecer lo anterior, sino que se van resignificando y releyendo. Es decir, la historia deja marcas. Ujú. Esas marcas son imborrables. Lo que tenemos que tener es la posibilidad de leer esas marcas desde una perspectiva innovadora, digamos, pero no deshacernos de esas marcas como suéltame el pasado, como decía Lelutier, ¿te acordás? Ujú. Este, Sino que yo creo que sí, que la historia es esa mezcla, ese ensamblaje de continuidad y discontinuidad. Y te, Y ahí estamos los humanos, y ¿no? te puedo interrumpir, Diana Sperling, para Sí, preguntarte claro. si de esto que estás diciendo, que están diciendo ustedes dos, los dos filósofos que tengo aquí, significa que se aprende de la historia. ¿Se aprende de la historia? Sí y no. Mm. Se aprende no en un sentido escolar banal. Mm. De la misma manera que se aprende, yo mencionaba a Freud recién, se Sí. aprende en un proceso de análisis, Ujú. ¿no? En un proceso del individuo que se acuesta en el diván y está dispuesto a revisar o a escuchar cosas que tenía ahí delante de su vista y que nunca había visto y nunca había escuchado. Ujú. En ese sentido, uno aprende de la propia historia. Si querés, extrapolamos a la historia de la humanidad, pero me parece que es un ejemplo porque quienes hemos tenido alguna experiencia analítica, Sí. sabemos que de repente emerge algo que creíamos que ya sabíamos, Ujú. pero lo sabíamos o lo habíamos cristalizado en una fórmula que no nos servía para nada. Claro. Entonces, eso, volver a leerlo con ojos nuevos, es parte de nuestra historia y lo va a ser siempre. Pero ¿qué me posibilita? Me posibilita, o me quedo siempre atada a un pasado porque se convierte en destino, o hago de eso la posibilidad de la apertura a una dimensión que no había considerado hasta ahora. Me parece que en la historia humana esto se puede verificar también, ¿no? Es cierto. Y volviendo por último a un aspecto de tu libro que me resultó muy interesante Sí. para que lo converses, digamos así, con nuestros oyentes. En un momento, en relación al judaísmo, decís,
los verbos dan forma al mundo. Mirá qué frase, Jorge. Los verbos dan forma al mundo. No, realmente espléndida e inspirada. ¿Por qué no la desplegás un poquito para que nuestros oyentes participen de la emoción de lo que implica para nosotros? Básicamente parto de la idea de que cada lengua se configura de una manera diferente y eso da forma al pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la filosofía que viene de Grecia organizada totalmente en torno al verbo ser, Sí. lo que es, pero resulta que hay otras lenguas, aunque parezca increíble, que no tienen el verbo ser conjugado en presente. Entonces se hace un lío bárbaro. Por ejemplo, el hebreo. Entonces, cuando te enfrentas con una cultura forjada de una manera diferente, con una lengua diferente, donde lo que importa no es lo que es, sino el hacer, por ejemplo, o el hay, entonces todo se piensa de una manera distinta, porque no se piensa en términos de esencias, de cosas ya coaguladas, configuradas, que responden a una identidad, sino en términos de procesos, de cambios, de acciones. Y eso cambia por completo el modo en que esa cultura se instala en el mundo, digamos, afronta las situaciones, porque no se trata de ser, sino de un hacer. Por eso el soy el que soy, que es la traducción trucha, digamos, de cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, ¿no? Sí. No existe, es un seré lo que seré en todo caso. Es decir, una perspectiva a futuro, en construcción. Y a mí me parece apasionante eso, ¿no? Claro. Querida Diana Sperling, acaba de publicar Los impuros, lecturas del desierto. Te mandamos un beso enorme, agradecidos como siempre de que nos hayas atendido. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Chao. Hasta pronto, Diana. Haciendo pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.